Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día viernes vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. En este día vamos juntos a leer y también vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Le invito para que busquen sus Biblias también, por favor, para que todos podamos juntos gustar y deleitarnos de la palabra de el Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Como nos dice en Hebreo 4:12, es viva y eficaz. Como nos dice allá en Ezequiel 3, del 1 al 3, que ustedes y yo, al leerla y reflexionarla día y noche, en nuestra vida vamos a sentir dulce como la miel, porque nos dejamos guiar de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Invoquemos la presencia del Paráclito, del Espíritu Santo, que nos va a llevar hasta la verdad plena, como nos dice allá en San Juan 16:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Permítenos entender esta palabra que vamos a leer, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía, admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es él hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Desconfiaban de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas en este día viernes a este compartir de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como ya lo habíamos mencionado, que nos dice ya en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. En este día, Jesús nos trae un mensaje muy hermoso. Para los que van llegando, les recuerdo que estamos leyendo el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel día, en aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. Jesús se va a su ciudad y se va a la sinagoga y se va a enseñar, y esto hace que la gente tenga una reacción. Vamos a ver si era una reacción positiva, de fe, o negativa, que les faltaba la fe. Vamos a ver, mis queridos hermanos y hermanas. La gente decía, admirada. Se admiraba a la gente. Pero vamos a ver si era una admiración de orgullo, que él sea de allí y sea él el Mesías, o
más bien duda. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? Miren, se nota que no creían en él, no tenían fe en Jesús, empezaban a cuestionar de dónde él saca toda esa sabiduría y esos milagros, de dónde, cómo así, de cuándo acá. ¿No es él el hijo del carpintero? Recuerden que José, su padre adoptivo, era carpintero. ¿No es su madre, María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Aquí también aparecen unos hermanos de él. Ya tengo en YouTube un video acerca de los hermanos de Jesús. Aquí Santiago es hijo de Zebedeo. Podemos ustedes y yo chequear allá en San Mateo 10 del 3 en adelante, también en San Marcos 3 del 15 en adelante. Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. También Simón es cananeo. Ustedes recuerdan que Jesús era Galileo o Nazareno, y Simón, al igual allá en San Mateo 10 del 13 en adelante, o también en San Marcos 3 del 15 en adelante, ahí nos dice que Simón era cananeo. Y Judas, en la carta de Judas capítulo 1 versículo 1 dice, Judas, siervo del Señor, hermano de Santiago. Les invito para que se chequen ese video con más detalles, por favor. Estos hermanos no son hermanos carnales, sino son parientes de él, por eso le llaman hermanos. En la Biblia, la palabra hermano, hermana, es bien amplia, no es necesariamente que sea hermano o hermana de sangre. Por ejemplo, allá en Génesis 11:28, Abraham es tío de Lot. Génesis 13:8, Abraham le llama a Lot, que es su sobrino, lo llama hermano. En 1 Corintios 15, del 6, 1 Corintios 15:6, allá nos dice que Jesús resucitó, se apareció a Cefas y luego a 500 hermanos. Entonces ustedes se dan cuenta de que la palabra hermano es bien amplia y no necesariamente en la Biblia quiere decir hermanos carnales de Jesús. Bien, pero les invito, chequense mi video está aquí en el canal en YouTube. Pueden chequearlo y sacar sus Biblias y comprobar que no son hermanos carnales de Jesús. Bien, con esto seguimos. ¿No viven aquí todas sus hermanas? Miren, también nombra algunas hermanas. ¿Será que Jesucristo tuvo hermanas? ¿Qué dicen ustedes? De tarea pueden leerse San Marcos 3 del 31 al 34. Ahí dice que Jesús estaba enseñando a la gente que se presentan su madre, sus hermanos y sus hermanas y le envían un mensaje a Jesús a decirle con alguien, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan. Y Jesús le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y mirando a la gente le decía, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces la pregunta para ti y para mí, mi querida hermana y hermano, ¿estamos siendo tú y yo hermanos, hermanas de Jesucristo a través de escuchar la palabra de Dios y cumplirla? Recuerden San Mateo 7:21, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Dice, ¿no viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Ellos se preguntaban, ¿de dónde saca toda esa sabiduría, esos milagros? Él es de aquí. Y desconfiaban de él. Una pregunta para ti personal. ¿Confías tú en el Señor o desconfías tú de él?
cualquiera podría decir, yo sí creo en el Señor y confío en Él. Entonces, ¿por qué en las tribulaciones desconfiamos de Él? ¿Por qué cuando oramos pensamos que no nos va a escuchar? ¿Por qué cuando le pedimos y le clamamos y le llamamos pensamos que no va a oír? Que todavía no entendemos que Dios hizo el ojo y cómo no va a ver las necesidades de sus hijos predilectos, que somos ustedes y yo, quien hizo el ojo. ¿Cómo no va a escuchar las necesidades de sus hijos predilectos, los clamores, aquel que hizo el oído? Ya ven ustedes y yo que desconfiamos de Él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Suele pasar. Quieres predicar tú la palabra del Señor y a veces las críticas, las calumnias, vienen desde tu propia casa, desde tu propia familia, desde tu propio barrio, desde tu propia ciudad, de la gente que te conoce. Oh, pero es que yo sabía cómo él era antes y ahora cómo va a ser posible. Esto es increíble que ahora predique la palabra de Dios. Mira, yo antes andaba en el mundo de la música y me imagino que muchos en ese mundo me conocieron. 12 años de música. Ahora predico la palabra del Señor y puede que haya alguien por ahí que diga, oh, pero ¿cómo es posible? Mira, simplemente que he escuchado el llamado del Señor y he comprendido que hay que atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra, como nos dice allá en San Mateo 6:19. Y dice Jesús, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. ¡Wow! No hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. ¿Has sentido tú en tu vida que pides y no recibes, que llamas y no se te escucha, que le pides a Dios y Dios no aparece? ¿No será que te está faltando fe? Oh, es que yo sí tengo fe, yo tengo la fe más grande del mundo. Vamos a examinar. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:19. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. ¿Estás tú escuchando permanentemente la palabra de Dios? ¿La estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás leyéndola a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los que Dios te pone enfrente? ¿O no? No podemos tener fe sin dejarnos guiar de la palabra de Dios. Recuerde esa cita, Romanos 10:17. La fe viene de la predicación y la predicación viene de la palabra de Dios. Y aquí en San Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Si ustedes miran allá en San Mateo 14, del 23 en adelante, cuando Jesucristo viene caminando sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya caminando hacia ti. Jesús le dice, ven. Y cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, ¿qué pasó antes que se hunda? Él empezó a dudar. Y como empezó a dudar, se hundió y le grita, sálvame, Señor. Viene el Señor Jesucristo, lo toma de la mano y le da un caramelito de chocolate como a ustedes y a mí. Y le dice a él y a ustedes y a mí, hombre de poca fe. Si tú todavía no has visto un milagro en tu vida, buscas al Señor con alma, corazón y vida, ¿no será que te está faltando fe? Es muy importante examinarnos a ver si al momento de orar, al momento de pedir, es el mismo momento que a veces dudamos y pensamos, oh, ¿será que el Señor me va a hacer este milagro? ¿Será que verdaderamente Él hace milagros? Dudamos. Y por eso, dice San Mateo 13:58, no hizo ahí muchos milagros, no porque Él no podía, no hizo ahí muchos milagros por falta de fe de las personas. Si ustedes y yo miramos, por ejemplo, podemos ver San Lucas 8:48. Jesús le dice, hija, tu fe
te ha salvado. La fe, ella creía en Jesucristo. También en Lucas 17:19, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas 18:42, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Para terminar, yo quiero que todos vayamos a San Mateo 8:12. Vamos a leer qué nos dice San Mateo 8:13. Pueden leerlo ustedes desde el 5. Es cuando el centurión viene al Señor Jesucristo, le dice que un siervo de él está enfermo. El Señor dice, yo iré a verlo. Y dice el Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di una palabra y mi criado sanará. Y Jesús se admira, dice, aquí no he visto tanta fe como él. Y en el versículo 13, San Mateo 8:13, y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Hoy el Señor te dice a ti y a mí, que te suceda como tú crees. ¿Ve? Entonces es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que nos acerquemos más al Señor a través de su palabra. Recuerden esa cita, Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Que el Señor nos fortalezca cada día para acercarnos cada día más a Él, para estar en una común unión con Él cada día, a través de estar en su una y única iglesia, a través de practicar los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces ahí podríamos decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Como dice allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y también como nos dice allá en Romanos 8:32, si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Si Dios está contigo, hermano y hermana, ¿quién va a estar contra ti? ¿Hay alguien más fuerte que Dios? No, no lo hay. Dios es el Todopoderoso. Simplemente que tú y yo tenemos que acercarnos más a Él. Él nos espera cada día como un Padre amoroso para recibirnos con todo su amor, su ternura, perdonarnos y guiarnos hacia una vida mejor, guiarnos a través de su palabra hacia el conocimiento pleno de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Recuerdan 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Que la Virgen María interceda por cada una de sus necesidades, mis necesidades, las necesidades de toda nuestra familia, de los seres queridos quienes llevamos en nuestro corazón y del mundo entero. Me llamo Carlos Efrén, predicador y apologista católico. Nos vemos muy pronto.